Buenos días. El tema a tratar el día de hoy es el efecto de los tratados de libre comercio sobre las exportaciones de productos lácteos de Estados Unidos hacia México. El tema está elaborado por Ronald Enrique Maecha, Evelyn Hernández, José Ochoa, Jocelyn López y Lisette Ruperto. Tenemos en cuenta, pues, en este sentido que este trabajo busca analizar el efecto que tiene el Telecan y el TEMEC sobre las exportaciones en cuestión, que son las de productos lácteos que van de Estados Unidos a México. Para ello, se analiza el periodo temporal 1990 a 2021, se realizan pues un análisis de los datos de manera trimestral en este periodo de tiempo y se toma este periodo de tiempo ya que pues abarca la totalidad del Telecan desde una época previa, 4 años antes, hasta el último dato que hay sobre las exportaciones en trimestres en la época del TEMEC. ¿Sí? Tenemos en ese sentido que el último dato a precios actuales son las exportaciones que van de Luzda, la del Ministerio de Agricultura de los Estados Unidos, en el cuarto trimestre del año 2021. En este sentido, pues tenemos que, como les decía, el Telecan va de 1994, es el acuerdo o el tratado comercial que precede al TEME. Sin embargo, pues dada la necesidad de actualizar y de implementar ciertos acuerdos, ¿cierto? Y ciertas reglas que no tenía el Telecan en el TEME, pues la idea de esto es que se mejoren las condiciones del mercado aún más allá de los acuerdos que habían en el Telecan. Tenemos en esencia pues que un TLC, ya se Telecan o TEMEC, busca reducir las barreras arancelarias y con esto generar un crecimiento económico en cada uno de los países firmantes. Tenemos en este sentido que los principales cambios que hay del Telecan al TEMEC son el impulso de la fabricación de automóviles, leyes laborales fortalecidas en México, un aumento de la cuota de mercado que obtiene Estados Unidos en Canadá en cuanto a productos lácteos. Tenemos también algunas regulaciones en materia digital, como la implementación del capítulo 19 referente al e-commerce. Y en el caso de las protecciones ambientales, vemos un aumento de las protecciones ambientales pues en el TEMEC, ¿no? Dado todo este contexto, pues nosotros nos vamos a enfocar en los productores lácteos, ¿cierto? En los productos lácteos. ¿Por qué analizar este sector y no otro de los cambios? Bueno, mmm, lo que tenemos aquí en la figura número uno, la imagen que ven a la izquierda, es el aumento de las exportaciones desde el 1990 al 2021. Sí, digo aumento porque efectivamente se ve que estas exportaciones pasan de estar por debajo de las 20.000 unidades a llegar a casi las 160.000, bueno, en toneladas, ¿cierto?, de productos lácteos. Vemos un aumento muy considerable y este aumento pues no se sabe realmente si, hay si se debe a corte estructural producto de la existencia del Telecan o si esta caída que se ve del 2019 al 2020 se deba a la pandemia o la implementación del TEMEC, ¿no? Vemos que esto es uno de los mecanismos como tal, o bueno, este es uno de los medios que genera gran cantidad de empleo en Estados Unidos y pues que existen también una gran cantidad de exportaciones de Estados Unidos a México en cuanto a productos lácteos. ¿Qué vemos? Uh, un aumento de la dependencia de este tipo de productos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si se modifica la cantidad o la cuota de mercado entre Estados Unidos y Canadá, por ende, puede verse afectada también la cuota de mercado que tiene México como pues, destino de exportación de productos lácteos, ¿no? Entonces vamos a analizar o a buscar si puede que el TEMEC esté afectando este tipo de exportaciones y si el Telecan lo hacía en su momento o no, o si por el contrario puede que estos efectos sean, esta caída que se ve por ejemplo en el año del 2019 al 2020, sea resultado de la crisis por COVID-19. Tenemos que según la literatura, autores como Cuellar mencionan que los principales
Cuellar 2005 menciona que las principales variables para determinar o analizar este tipo de exportaciones son el tipo de cambio real, el PIB del país importador, en este caso pues el país importador sería México, ¿cierto? Y vamos a manejar tres variables dicotómicas, ¿cierto? El Telecan, que adquiere valor de 1 durante toda la vigencia del Telecan, ¿cierto? Y 0 en aquellos periodos donde no hubo Telecan, es decir, la época del TEMEC y en los trimestres desde 1990 a 1993 Q4, ¿no? O el cuarto trimestre del año 1993. Tenemos que el TEMEC pues solo va a tener valores de 1 a partir de julio o el segundo trimestre del año 2020, dado que en esta época fue que empezó a existir este tratado y el COVID pues va a tener un efecto a partir del primer semestre del 2020, es decir, en este periodo posterior al primer trimestre del 2020 vamos a tener un valor de 1 y previo a esto valores de 0. Estas son las maneras en que están construidas estas variables. El objetivo, pues como había mencionado previamente, pues es analizar el efecto del TEMEC sobre las exportaciones de productos lácteos de Estados Unidos hacia México en el periodo 1990 a 2021. Tenemos que entonces la hipótesis planteada a partir del trabajo de Cuellar 2005 es que ni el Telecam ni el TEMEC pueden afectar el nivel de exportaciones de productos lácteos de Estados Unidos. En caso de que encontremos que estas variables dicotómicas, Telecan y TEMEC, no son significativas, podríamos aceptar esta hipótesis. En caso contrario, pues se rechazaría. Para ello, pues la propuesta es un modelo de corrección de errores originario de un modelo regresivo de rezagos distribuidos presentados en la ecuación 1, donde tenemos que la variable diferenciada, que en este caso es el nivel de exportaciones agrícolas que van de Estados Unidos a México, perdón, el nivel de exportación de productos lácteos que va de Estados Unidos a México, va a depender de una dinámica de largo plazo, donde tenemos las variables diferenciadas en primeras diferencias, si se fijan en la ecuación, lo que está representado por T-1 y un efecto de corto plazo que va a hacer referencia a las variables rezagadas desde 1 a 4 rezagos. ¿Por qué entre 1 y 4 rezagos? Porque tenemos 4 trimestres en un año y las variables están analizadas en trimestres. Tenemos también posiblemente el efecto de la tendencia, ya que vemos en el gráfico 1 o en la figura 1 que mostré previamente que hay una tendencia positiva y por ende se requiere que esta variable que controle la tendencia, ¿no? Tenemos en este sentido, este sería el modelo más óptimo de un mecanismo de corrección de errores. Como les decía, vamos a tener las variables diferenciadas un periodo y las variables diferenciadas entre 1 y 4 periodos. En este caso, vemos que va desde 1, o bueno, desde que están en niveles hasta 2. Quiere decir que las tercer y cuarto trimestre de cada año pues no son significativos realmente debido a cálculos previos. No demuestran ser significativos para poder incluirse en este análisis. La ecuación más óptima sería la que ven aquí, donde tenemos tipo de cambio real, PIB, tenemos variable alusiva al Telecan, al TEMEC, una al COVID-19 y una variable de tendencia, más un término de error. Tenemos los siguientes resultados. Los resultados muestran que el tipo de cambio real no es significativo para predecir la forma en que aumentan las exportaciones de productos lácteos que van de Estados Unidos a México. Sin embargo, el PIB sí demuestra ser significativo. También vemos que en el corto plazo, pues este PIB también demuestra ser significativo en el propio trimestre y hasta 2 trimestres previos. El tipo de cambio real solo muestra ser significativo en el corto plazo un trimestre atrás. Es decir, el efecto del trimestre anterior puede generar un aumento de las exportaciones de productos lácteos, ¿cierto? Que van de Estados Unidos a México en el corto plazo. Esto tiene lógica ya que un aumento del tipo de cambio real pues se entiende como una devaluación de la moneda y por ende
es más barato consumir aquellos productos o es más barato para otros posibles compradores comprar nuestros productos. Esto generaría un aumento de las exportaciones. Sin embargo, vemos que ni el tipo ni el Telecam ni el Temec muestran ser significativos ni al 5 ni al 10% y mucho menos al 1%. Al igual, la pandemia no muestra un efecto significativo para predecir las exportaciones de productos lácteos. ¿Qué podemos concluir o vislumbrar de aquí? Que los tratados, al menos en el corto plazo, en el caso del Telecam, en el largo plazo, pues se encuentran resultados que son acordes a los de Cuellar. Cuellar analizaba el Telecam en un periodo que iba hasta el 2005, 1994-2005, y encontraba que el Telecam no estaba generando realmente un cambio, el cambio esperado, no estaba generando un impacto como para decir que está transformando la forma de comercializar estos productos. Vemos que el TEMEC tampoco. Sin embargo, en el caso del TEMEC, pues no podría darse un veredicto total. ¿Y a qué me refiero con no dar un veredicto total? Este tratado es relativamente nuevo. Aquí estamos capturando solo el efecto de 2 trimestres del año 2020 y 4 trimestres del 2021, pero pues el periodo realmente del TEMEC está proyectado a un espectro un poco más amplio, ¿no? O mucho más amplio. Por ende, puede que conforme México vaya cumpliendo ciertas disposiciones, Canadá vaya cumpliendo ciertas disposiciones y Estados Unidos también vaya cumpliendo aquellas que están pactadas en este acuerdo, se modifiquen aquella relación existente y el TEMEC puede llegar a ser significativo. El COVID no parece haber afectado tampoco pues, el tipo de exportaciones o el nivel de exportaciones de productos lácteos que van de Estados Unidos a México. Lo que sí vimos es que en el largo plazo, ¿cierto? Encontramos que el PIB es significativo. ¿Esto qué quiere decir? Que la caída del PIB es la que está generando esta caída en el nivel de exportaciones. La caída del PIB de Estados Unidos está haciendo que México tenga una menor capacidad adquisitiva y por ende se reduzcan las exportaciones en la época que va posterior al 2019. Es decir, esta demuestra ser la principal variable para determinar la capacidad de importar productos lácteos por parte de México y desde Estados Unidos. Para complementar esto, podría decirse que existe la posibilidad de analizar el efecto indirecto que puede tener tanto el TEMEC como el TELECAN sobre el PIB y sobre el tipo de cambio real. Haciendo esto podría llegarse a mejores resultados y poder analizar el posible efecto indirecto que puedan tener estos tratados sobre el PIB y pues la relación que tenga, por ejemplo, también frente al COVID-19. Y pues bueno, les agradezco por haber prestado atención a esta presentación y estas serían como tal pues las posibles conclusiones que se pueden vislumbrar desde este trabajo y los resultados.